¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo. Pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, pero es parte total, global del sistema de protección social impulsado por el Estado. Esta semana estaremos por dos, porque estaremos hoy lunes, como es habitual, en nuestro horario de siempre, pasadita a las 9 de la noche, pero también estaremos el próximo día jueves, para que lo anotes ahí, lo pongas en tu agenda y no te pierdas esta recta final del año acá en Creciendo Juntos con ya nuestros últimos capítulos de este ciclo, pero ya pensando a proyectar y pensar lo que se viene para el 2020. No estoy solo, esta vez se me acompaña Natalia Figueroa, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Natalia, ¿cómo te va? Hola Sebastián, buenas noches. Hoy estaremos conversando sobre conciliación, trabajo y crianza, la importancia de que los padres y las madres puedan encontrar en un equilibrio entre el trabajo y la crianza, y además que los empleadores puedan entender esto y entregar facilidades. Y bueno, también vamos a conocer algunas experiencias exitosas sobre este tipo de prácticas. Y eso es súper bueno, porque constantemente en estos capítulos de Creciendo Juntos, cuando nos acercamos a este tema, nos encontramos con que no es fácil. Y muchas veces nos dicen, sería bueno que mi empleador, que mi jefe estuviera escuchando, porque la conciliación muchas veces se hace un poquito difícil. Para conversar sobre este tema, para hablar de esto, nos acompaña acá en el estudio de Cooperativa Andrea Gajardo. Ella es directora ejecutiva de UPI. Andrea, gracias por acompañarnos y venir a vernos acá al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios son súper relevantes como para contar que también las empresas pueden tener buenas prácticas en conciliación trabajo y familia, y que sin duda constituye a disminuir las brechas existentes, y que obviamente esto incide positivamente en los niños, niñas y adolescentes. Creo que es muy importante. Contemos qué es lo que es UPI primero, porque no es una empresa más, es una unión, es una agrupación. Es una red. UPI es una red multisectorial conformada por organismos públicos y privados y por la sociedad civil, pero en particular es liderado por empresas. Y lo que deseamos nosotros como UPI es buscar instalar la importancia de la niñez y adolescencia en el sector privado. Nosotros como red UPI declaramos que el vínculo con la niñez es ineludible, que existe. Todas las empresas en Chile tienen de alguna forma un vínculo con la niñez. Nosotros queremos que las empresas detecten cuáles son sus vínculos y sus campos de acciones en relación a la infancia. Perfecto, pero vamos a la gestación, al origen. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo estas empresas, estas agrupaciones, estos profesionales dan cuenta de sería bueno que empezáramos, uno, a preocuparnos de este tema, y lo otro, unidos? Porque si no nos unimos, la verdad es que resulta más difícil. Sí, de todas maneras. Esto nació hace 7 años. UPI lleva 7 años. Esto nace desde Fundación Integra, que convoca a las empresas que trabajan con Fundación Integra, y al comienzo obviamente era Unidos por la Primera Infancia. Ajá. Empresas que hacían inversión social orientado a la primera infancia, y luego ya comenzamos a convocar a otras empresas que, independiente de la primera infancia, también tenían vínculos o desarrollo social con la adolescencia. Beneficiaban también a adolescentes hasta los 18 años. Claro, porque habitualmente, y nosotros aquí además en Creciendo Juntos ponemos siempre el foco, apretamos la tuerca, como yo siempre digo, en la primera infancia. Sí. Pero esto también se extiende hacia cuando son más grandes, que es ahí donde quizás hay menos, sabemos que hay problemas con la primera infancia, con la relación que se da con el vínculo entre el trabajador y la empresa, pero más atendible, porque dicen ya, ok, tuvo una guaguita recién, están los primeros meses, ya, ok, hay muchos que lo atienden más. Cuando los niños son más grandes, quizás son menos atendidos o menos escuchados por parte de la jefatura. Se cree que son más independientes, que pueden hacer más cosas solos, entonces tal vez no es necesario tanta compañía, cosa que no es así. O sea, al final la presencia del padre y la madre, de la familia, el entorno, es relevante siempre, no solo en la primera infancia, cuando los niños y niñas son más chiquititos. ¿Eso se da así? ¿Tú crees que efectivamente es el tema quizás dentro de la primera infancia es un poco más visible que en lo más grande? Es un poco más visible. De hecho, bueno, el catálogo cuenta, yo creo que gran parte de las prácticas que se presentan en el catálogo tienen que ver con la inversión en la primera infancia. Pero sin duda yo creo que es un desafío como país que no solamente nos enfoquemos en la primera infancia. Obviamente cuando un niño nace necesita mayor atención, pero los niños que están en el colegio también lo necesitan. Entonces también es un llamado para que las empresas no solamente se enfoquen en beneficiar en primera infancia, sino también obviamente que cubran estos beneficios hasta los 18 años. Bueno, ¿y cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido en este tema? ¿Cómo estamos en cuanto a los temas de conciliación, de trabajo y también de familia aquí en nuestro país?
Mira, yo considero que hace 10 años hablar de este tema era más complejo, era un poco más alejado. Pasamos de familias biparentales a monoparentales. Ahora hombres y mujeres son jefas de hogar. Y también la incorporación de la mujer en el mundo laboral ha significado que las empresas tengan que reorientar sus estrategias. Y obviamente eso, yo creo que hoy en día podemos hablar de una temática conciliación trabajo-familia mucho más preponderante en la sociedad. Pero eso tiene que ver con que también las empresas están un poquito más disponibles para hablar de estos temas, ¿no? Sobre todo, yo creo que gran parte de las empresas van por sobre el marco legal, sobre la política pública. Así, ¿eh? Hay muchas empresas que ya están hace años instalando la reducción de 40 horas. ¿Y por qué queda la sensación de que es al revés? No, hay empresas que sí lo hacen. Obviamente, yo creo que lo que hace esta red UPI es visibilizar que las empresas sí tienen, obviamente, buenas prácticas. Y por eso es súper importante que nos hayan dado este espacio para contar, en el fondo, que hay empresas, muchas empresas que están por sobre el marco legal. Como los 5 días para postnatal parental, hay muchas empresas que dan más de 5 días, mínimo 10 días. Eso es fantástico. Así que con 5 días para los papás, convengamos que no nos alcanza para nada. Ejemplo, Natura tiene un postnatal parental desde 5 hasta 40 días pagados. Imagínate, a todos los padres de la empresa. Y eso obviamente quizás no lo sabe la sociedad. Y obviamente que este espacio es súper importante que nos hayan dado. Vuelvo a recalcar eso. Los papás, pasa eso, los que hemos tenido la experiencia de ser papá, están 2-3 días en el hospital, en la clínica, a veces quizá un poco más y se complica, y cuando llega el momento de irse para la casa, después tú tienes que ir de vuelta al trabajo. Entonces, justo cuando tiene que comenzar en el fondo ese momento que es tan importante, que va de la mano del vínculo, del apego y todo eso, pum, uno tiene que partir y se desaparece la pega. Pero yo creo que también es importante que la empresa pueda declarar en sus políticas que están, ponte tú, estos beneficios, pero también que lo lleven a la realidad. Puede ser que empresas tengan estos beneficios, pero si la cultura organizacional y si el liderazgo no permite que ese padre se pueda tomar más de 5 días, porque quizá el papá no se lo quiere tomar porque hay una cultura entre los pares que dice, pucha, él se va a tomar 5 días, oye, qué lata, va a flojear poco menos. Yo creo que es súper importante. Todas las cosas, mamón, el mangoneado, claro, o sea, hay mil elementos culturales, porque eso es parte de la cultura chilena que están presentes. Yo creo que ahí la empresa tiene una labor súper importante en disponer estos beneficios, de decir, usted se va y no vuelvan 10 días más a la empresa porque es su derecho. Usted es el papá y usted tiene que formar ese vínculo. Ni siquiera le vamos a mandar WhatsApp ni ninguna cosa, nada. Sí, es el grupo de WhatsApp. Sí. Por eso una cosa es tener la política y otra cosa es llevarlo a la práctica, que creo que, y desde los liderazgos, los mandos altos, es súper importante que esto lo puedan liderar. Ponte tu ejemplo, Natura, el gerente general de Natura se tomó los 40 días. Puso el ejemplo. Que sea algo transversal en el fondo. Tiene que ser para todos en el fondo. Dando el ejemplo ahí. O flexibilidad laboral. No. Si el jefe los días de no se da a las 2 de la tarde, tú tampoco te vas a querer a las 2 de la tarde. Exacto. En el fondo. Entonces, creo que eso tiene que existir de arriba. Tienen que predicar con el ejemplo. Tienen que predicar. En todo ámbito de cosas, sí. Así es. Así que, no, pues yo creo que las empresas, hay muchas empresas que van por sobre el marco legal. Yo creo que la política pública se queda quizá un poquito más al debe y se está trabajando poco a poco, pero de verdad que yo creo que las empresas sí han hecho una labor importante, obviamente no todas, pero acá no se requieren grandes inversiones, Sebastián y Natalia. Yo creo que principalmente acá se requieren voluntades. Exacto. Hay beneficios que es cero costo, o sea, que tú no le des cuenta a tu trabajador, papá o mamá, porque vaya a un control prenatal o de ecografía y que tampoco lo tenga que recuperar, es algo mínimo, es un derecho desde es una cosa relevante, es un punto relevante que genera cambios en la relación con los niños, en la relación de los mismos trabajadores. Los papás se sienten con una confianza mayor a la hora de, no sé, avisar, voy a llegar un poco tarde, tal vez son detalles de algunas horas que no tienen tal vez tanta implicancia en una tarea, si al final apelamos y le damos la importancia al tema de la crianza y a la participación, sobre todo los papás en el caso de, por ejemplo, los controles de salud de los niños. Muchas veces esa es una tarea que tiene que hacer la mujer, que también dispone de los 6 meses, entonces utiliza ese tiempo, y la participación de los papás, ahí yo creo que es un cambio súper importante en la vida también de los niños y de las niñas que están en mayor contacto con ellos. De todas maneras, así que
Qué bueno que nos hayan dado este espacio. Cuéntanos sobre el catálogo, lo que han confeccionado sobre las buenas prácticas que se deben dar, y demos algunos ejemplos para quienes nos están escuchando que no necesariamente saben o no necesariamente entienden que estas buenas prácticas existen, que hay un cambio cultural, porque muchas veces no necesariamente se conversan esto en las mismas oficinas, entre los compañeros, y muchas veces cuando están planteados incluso estos beneficios, hay algunos que no se los toman o no saben de ello y no están informados, y eso hace finalmente que uno pierda la posibilidad de estar compartiendo más con sus hijos, estar reunido en familia en estos momentos de apego que son tan importantes. Sí, de todas maneras. Bueno, esto fue una iniciativa que trabajamos con Chile Crece por más de un año. No fue fácil poder convocar a empresas en el fondo que nos contaran sus buenas prácticas en conciliación trabajo-familia, porque quizás algunas no quieren compartir o no quieren que otras les copien en el fondo. Pero sin duda existieron muchas empresas que sí tuvieron esta mirada, esta visión, esta apertura de poder compartirnos sus buenas prácticas. Algunas como que yo te pueda comentar segmentadamente. Existen prácticas que van orientadas a canastas de beneficios para uso personal o familiar. Bueno, Movistar, Nestlé y Laboratorios Vago tienen ciertos beneficios, que es una canasta que tú tienes al año y puedes disponer de tiempos personales, familiares, como tú quieras utilizarlo. Canasta familiar. Con descuento en el fondo. Se va descontando y tú vas ocupando una canasta de 1.000 puntos. Perfecto. Y esos puntos, cada elemento tiene una valoración y con eso se va utilizando. Por supuesto. Uno lo va manejando. Y hasta que se acaben los puntos. Claro, pues se acaban los puntos. Hay que utilizarte una buena cuota o cantidad de beneficios. Sí, eso se tiene que avisar con cierto tiempo a jefatura, pero va disponible para todos en el fondo. Claro, porque habrá manga ancha para cuando hay un problema que es un poco mayor. Muchas veces eso sí genera ahí un asunto, ¿no? Por supuesto. Hay otras empresas que nos contaron sobre permisos especiales en caso de enfermedades y bonos para necesidades especiales. Walmart y Lipigas lideraron en esas prácticas. Lipigas tiene un bono para necesidades especiales en caso de niños que tengan algún tipo de problemas, que ahí yo sé que en un rato más va a estar Lipigas con ustedes y va a comentar específicamente cómo lo han realizado. Claro, eso son bien importantes, porque eso, va un poco de la mano también de lo que se trabajó durante estos últimos años de la Ley Sana, que es de acompañamiento, de estar con los hijos cuando hay alguna enfermedad que es catastrófica o que es compleja, y está bueno que aquí algunas empresas, algunos casos de empresas puedan dar esos beneficios. Y sin descuento, o sea, se pueden tomar ejemplo. Walmart da un mes a una familia que su hijo estuvo enfermo, tuvo un accidente grave, y Walmart le dijo, bueno, tómese el mes y sin descuento. Fantástico. O sea, y la mamá se fue despreocupada en el fondo, estando un mes con su hijo, y la empresa lo apoyó 100%. Una cosa también, y que también va de la mano, creo yo, del cambio de cultura organizacional, va de la mano de eso. Ok, te doy el beneficio, pero igual me voy con el remordimiento, o diciendo, pucha, ¿y qué va a pasar a la vuelta? Me transformé en un problema para la pega, mi jefe está molesto, cuando vuelva me van a echar igual. Eso pasa, son parte de las aprensiones y los temores que los trabajadores tienen muchas veces ante este tipo de casos. Sí, yo creo que ahí es donde las empresas tenemos en el fondo todas que cambiar. No importa el tamaño de la empresa, sino, como le dije al comienzo, se requiere muchos beneficios, se requieren solamente de tener buenas voluntades y buenos liderazgos en los altos mandos. Das con un punto, porque nos ha contado hoy algunos testimonios que son súper exitosos, son bien notables, pero son de grandes empresas. Sí. ¿Qué hacemos con las pymes? Pymes que en este momento además están súper golpeadas, que no ha sido un momento simple para ellos, pero que también de la mano de esta voluntad y de la creatividad pueden hacer algo. ¿Qué casos ustedes han visto? ¿Qué es lo que han observado? Nosotros en este catálogo tenemos a 3 pymes que participaron. Una de ellas, DAFA, que también va a venir a contarles un rato más sobre su buena práctica, que es fomentar la paternidad activa. Es una empresa que tiene el 90% hombres y el 10% mujeres, y que esa empresa no le descuenta ni tiene que recuperar las horas cuando su hijo está enfermo o tiene que acompañar a su señora a ecografía, a controles médicos de sus hijos como de su señora en la ecografía. De gestación o de salud no recupera y no tiene que recuperar y no le va a ser descontado. Entonces eso en realidad es una voluntad mínima que la empresa puede hacer. Y eso lo hace una pyme. Es algo muy pequeño y puntual, y es un beneficio gigante y creo que también dando un poquito más de flexibilidad de 5 días para los trabajadores cuando son padres también. Claro, que también es casi un cariñito extra que se le puede hacer. Es lo mínimo en el fondo que puede. Y es un cariñito que también genera una gran diferencia en esos días que tú mencionabas antes, Sebastián, que son tan difíciles los primeros días después de que nace una guaguita. Y sobre todo el padre ahí tiene un rol súper importante, por supuesto, tanto para el bebé como sobre todo para la mujer en el fondo.
el acompañamiento a su pareja. Vamos a seguir conversando aquí en Creciendo Juntos de este tema que es tan importante, que tantas veces lo hemos conversado y que aquí hemos profundizado, la conciliación entre el trabajo y la crianza, el rol que deben tener las empresas, las oficinas, las pegas de nosotros con estos asuntos. Escuchamos música y seguimos acá en Creciendo Juntos. Ya estamos de vuelta acá en Creciendo Juntos. Estuvimos escuchando ahí algo de música, pero también hay algunos temas que son importantes que sigamos hablando a propósito de la conciliación entre trabajo y crianza, la importancia de que los papás, las mamás puedan tener un equilibrio entre el trabajo y la crianza y que los empleadores se enteren de ello y que den algunas facilidades, algunos beneficios. Estamos con Andrea Gajardo, que es directora ejecutiva de UPI, conversando esta noche. Andrea, lo mencionaste a la pasadita en un momento de la conversación en la primera parte del programa, el tema de las políticas públicas, que tú decías que estamos un poquitito al debe, que ahí nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? Justamente para ello, para que se pueda conciliar de buena manera la familia y trabajo en esa área. O sea, yo creo que sin duda todavía las políticas públicas creo que estamos un poco al debe. Ya existe un proyecto de ley que es la reducción de jornada de 45 a 40 horas. Todavía estamos ahí viendo cómo se va a hacer. Cómo se ejecuta, claro. Cómo se ejecuta, porque obviamente tenemos el problema ahora que todo lo que ha pasado con la contingencia nacional, las pymes igual están un poquito afectadas con esto. Pero ponte tú, ejemplo, lo que hace Chile Crece hoy en día, que es una política pública en Chile, sin duda, va orientado a la importancia de la paternidad activa a la crianza. Yo creo que es un buen programa y que tiene que salir mucho a la luz para que toda la sociedad sepa que Chile Crece sí es una política pública que se orienta hacia la infancia y hacia la conciliación trabajo-familia. Pero como les decía anteriormente, acá hay empresas que van por sobre la política. Yo creo que todavía en Chile nos falta. Sin duda que falta caminar hacia una política pública mucho más constituida que beneficie sobre todo a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Falta todavía. ¿Qué llamado le podríamos hacer a los empresarios? Hay mucha gente que tiene empresas, a lo mejor que es ejecutivo, que está escuchando el programa a esta hora, o que tiene una pyme y que también la pyme cierra los ojos y dice, pucha, que difícil de repente poder conciliar, porque si doy mayores beneficios a lo mejor de estas características a mis trabajadores, me va a repercutir en la producción, me cuesta dar el paso, me cuesta avanzar. ¿Qué consejo le darías o cómo podríamos ayudar, o cómo podrían ustedes ayudar justamente a estos empresarios pequeños, medianos, más que los grandes, que a lo mejor tienen ganas, pero que tienen miedo también? Mira, yo creo que muchas de estas buenas prácticas no requieren grandes inversiones, sino que, punto uno, requieren voluntades, de los altos mandos sobre todo, que no vean que estas prácticas traerán disminución en sus ingresos. Está comprobado que disminuye las licencias médicas, que genera mayor compromiso de los trabajadores con la empresa y disminuye la rotación de talentos. En este catálogo que hicimos, realmente está muy comprobado y la empresa sabe que el generar estos espacios, estos beneficios, trae muchas cosas positivas para la empresa, ninguna negativa en el fondo, de todos los que nos contaron. Tener una política explícita y asequible para todos los colaboradores, que la política esté disponible para todos, y también generar espacios de conversa que sean de forma transversal para que todos los empleadores también puedan conversar sobre sus necesidades. A veces quizás la empresa no sabe hacia dónde quiere hacer cosas, pero no sabe cómo hacerlas, y generar estos espacios para que todos los colaboradores puedan conversar, yo creo que también es importante. Es importante eso, que lo tengamos presente, que conozcamos, también que dialoguemos nosotros con nuestros empleadores, con nuestros jefes, para conocer qué políticas, qué pasos están dando las compañías en las que trabajamos, y si no hay tanto avance, a lo mejor plantearlo. Oye, a lo mejor es mejor, va a generar un mejor clima, va a ser mucho más agradable, va a ser una presión menos para nosotros como papás o como futuros papás, que nuestra empresa nos pueda brindar estos elementos, y a lo mejor dentro de esa conversación, dentro de ese concilio, que se puede dar de manera directa o a través de los sindicatos, se pueden conseguir súper buenas cosas. Andrea, gracias por venir a vernos y por contarnos de estos temas. Aparte que vamos a seguir hablando con algunos casos, algunas empresas que están vinculadas a ustedes, y que en la segunda parte del programa vamos a poder conocer esas experiencias que vaya que son, presumimos nosotros, enriquecedoras. Muy enriquecedora. Fue un trabajo maravilloso que hicimos con Chile Crece, y creo que es súper importante acá destacar las alianzas, en trabajar en alianza público-privada. UPI trabajó más de un año con Chile Crece, y de verdad que creemos que solo no podemos trabajar, que tenemos que generar estos espacios de conversa, que tenemos que trabajar en alianza,
Es de esa forma que yo creo que Chile puede avanzar más. Así que agradecido de la invitación. Gracias, Andrea. Muchas que gracias. te vaya muy bien. Chao, chao. Vamos a ir a una pausa, Natalia. Vamos a volver acá a Creciendo Juntos y vamos a estar con unos invitados que nos van a hablar desde la perspectiva de las empresas, las experiencias. Ojo que ustedes también se pueden conectar ahí con nosotros para que también nos cuenten cómo ha sido la experiencia de ustedes. Pausa breve y seguimos acá en Creciendo Juntos. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Recuerda que esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando hoy sobre conciliación entre trabajo y crianza, un tema que no es fácil, un tema que es bastante nuevo, además que antes era totalmente invisible para muchas empresas, para las compañías, y hoy por hoy cada vez se hace más visible, cada vez se logran más acuerdos en torno a ello. Ya estuvimos en la primera parte conversando con Andrea Gajardo, directora ejecutiva de UPI, que nos daba cuenta del marco general de cómo estas distintas empresas, compañías, unas grandes, otras más pequeñas, se han reunido en torno a esto y han logrado algunos acuerdos y algunas experiencias que son bien interesantes. Y esta segunda parte, Natalia, viene de la mano justamente de eso, de las experiencias. Queremos la tuya también, a través de nuestro Facebook Live. Ya estamos conectados con ustedes para que nos envíen comentarios, observaciones, historias de las buenas y de las otras, ¿por qué no? Porque es importante también conocerlas. Y quienes nos van a aportar su experiencia acá, quienes nos van a aportar también cómo lo han vivido, son nuestros amigos que ya están acá en el estudio: Marcela Vera, representante del IPIGAS, y Vladimir Flores de DAFA, quienes van a estar con nosotros, nos van a contar de estas experiencias exitosas sobre conciliación del trabajo con la crianza. Hay temas y consultas, por supuesto, y las historias que ustedes nos propongan también las vamos a estar sumando. Marcela, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Lipigas, la re que te conocemos, el perrito, cámbiate el amarillo, en fin, muchas cosas. Es súper popular, pero es un brazo que es bastante más grande. Las empresas Lipigas tienen otros elementos en los cuales también trabajan. Contemos un poquito sobre la empresa y también sobre cómo se da este interés de Lipigas de potenciar justamente esta conciliación entre el trabajo y la crianza. Bueno, Lipigas es una empresa que tiene más de 60 años, está a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas actualmente. Tenemos más de 830 trabajadores, el 70% de los trabajadores son varones, el 30% damas. La verdad es que Lipigas ya hace muchos años, hace más de 10 años, tiene un programa muy potente de calidad de vida que aborda temáticas importantes, lo que es el desarrollo de la familia, es lo que es la vida saludable, es lo que también es la vida futura para el trabajador, siempre pensando en el aporte que se puede dar al grupo familiar, ¿ya? En ese sentido, nuestras prácticas siempre han estado establecidas desde el marco de escuchar a los trabajadores y también como ahora de poder ir viendo qué es lo que existe en las otras empresas que nos puedan ir aportando a ese desarrollo. Está también con nosotros Vladimir Flores, ya lo presentábamos, él es de DAFA. Cuéntanos qué es lo que es DAFA, a qué se dedican y cómo ha sido también esta experiencia. Muchas gracias por la invitación. DAFA es una pequeña empresa que se dedica a la seguridad contra incendios principalmente. Contamos aproximadamente con 20 trabajadores en la empresa y principalmente nuestra práctica, la buena práctica que fue destacada, es que cuando un trabajador tiene un hijo enfermo o necesita ir a presentarse a una actividad del colegio o cualquier cosa que necesite para su hijo, se le otorga este permiso y sin la necesidad de tener que devolverlo, y no se le descuenta tampoco de su sueldo. Que eso es bien interesante. Y déjame seguir un poquito más contigo, Vladimir, porque uno puede entender que empresas grandes como Lipigas tienen las espaldas muchas veces para poder dar estos beneficios, para poder aumentar los permisos, para todo ello. Pero para una empresa chiquitita es más difícil. O sea, sacar a una persona muchas veces reduce las posibilidades de producción, si se suman dos, uno por enfermedad u otro por otro tipo de situaciones, o por esto mismo del apoyo al apego y también de dar estas posibilidades de conciliaciones entre trabajo y crianza, puede efectivamente a la larga, si se suman, complicar la operación. ¿Cómo lo han podido abordar ustedes de buena forma para que sea armónico? Porque muchos, lo hablábamos en el primer bloque con Andrea, la pequeña empresa muchas veces dice: estoy amarrado de manos, no puedo hacer mucho, no puedo dar muchos beneficios.
Justamente, es complicado, pero ahí mismo es donde nace este compañerismo con los mismos trabajadores. Si alguien necesita, los otros compañeros se esfuerzan un poco más para poder cubrir este vacío que deja, porque como dices tú, es importante un porcentaje alto cuando falta una persona. Claro, es difícil que se junte porque también somos una empresa pequeña. Se entiende también como que 2 o 3 trabajadores al mismo tiempo, va a ser difícil que se enferme. Ya está dentro del cajón de la mala suerte, de la mala pata. Sí. Justamente. Pero puede darse. Se puede dar, pero se acomodan los mismos compañeros de trabajo, se acomodan, se cubren y hay un esfuerzo y un compromiso por parte de todos porque esto funcione bien. Eso tiene que ver con lo que mencionó Andrea en el bloque anterior sobre el tema de la voluntad, que muchas veces se necesita solamente como tener la voluntad, la conversación, sobre todo ahora que se están dando muchos espacios de conversación con los compañeros de trabajo, entonces que se generen estas conversaciones entre los mismos compañeros para poder apoyarse mutuamente y generar como la instancia para que un compañero tenga la facilidad de acompañar a los controles de salud a su pareja, llevar a los niños a los controles del jardín, o sea, de controles de salud, perdón, o las actividades del jardín, como mencionaste tú. Es un tema que tiene que ver con la voluntad más que un gran sacrificio por parte de altos mandos o decisiones. Son pequeños detalles que generan una gran diferencia. Sí, justamente es una colaboración en conjunto de toda la empresa, no solamente de los mandos altos, también de todos los trabajadores. Exacto. Todos los colaboradores nos apoyamos para que esto funcione, ¿sí? De eso se trata. Marcela, ¿cómo ha sido la experiencia con ustedes ahí en Lipicás, que es una empresa más grande, que tiene cerca de 800 trabajadores, como tú nos decías, y cómo ayudan a conciliar de buena manera el trabajo entre la maternidad, la paternidad y la crianza? Mira, nosotros, como te decía, tenemos un potente programa de calidad de vida que ha ido evolucionando de acuerdo también a las necesidades que nos han presentado los mismos trabajadores. Ya, o sea, ha habido también que la chance, la instancia de que los mismos trabajadores digan quizás mejor ir por este lado, no necesariamente por este otro. Sí, los mismos trabajadores, los mismos sindicatos, nuestros sindicatos son aliados estratégicos en esta toma de decisiones también, y está la voluntad de la empresa. Yo creo que esos 3 elementos son vitales para poder tener la oportunidad de aprovechar estos beneficios y de irlos también enmarcando dentro de las necesidades que hemos ido teniendo con los trabajadores. Por mucho que sea una empresa grande que pueda tener quizás los recursos o las espaldas, es un tema de voluntad. O sea, yo escuchaba también acá que así todo tenemos trabajadores que usan bien sus beneficios, no hay un abuso, hay un sentido realmente de pertenencia, de cuidar lo que tienen, y en eso yo creo que está el éxito de cualquier programa de calidad de vida o de cualquier instancia de poste de la familia. Y si podemos ejemplificar en algunas cosas que son, cómo las abordan, porque muchos piensan, por ejemplo, en el momento del parto, lo hablábamos con Andrea antes, en la primera parte, que solamente corresponden estos 5 días y que muchas empresas son inflexibles y que además en esos 5 días igual están cateteando por el WhatsApp o mandando cosas, o sea que efectivo termina siendo mucho menos. Ese tipo de situaciones que son quizás las más clásicas o las más características, ¿cómo las abordan ustedes? Nosotros tenemos instancias que desde no solamente el posparto, sino que desde que la trabajadora está embarazada ya tiene beneficios adicionales de 1 hora para retirarse antes del 5º mes. También tenemos la asesoría permanente en todo el tema de salud, en todo el tema seguro, tanto para la trabajadora como para el papá que va a tener un hijo, o como los papás ya que ya tienen hijos, tenemos también redes de apoyo en asesoría psicológica. En el tema ya cuando la madre retorna a trabajar, también hay una flexibilidad en poder tomarse esta hora legal, más 1 hora adicional que le entrega Lipicás, porque sabemos que no es fácil el retorno al trabajo. También tenemos un postnatal extendido para los papás, porque queremos que los papás estén presentes los primeros días y sean un aporte también desde el nacimiento del menor. La verdad es que tenemos un sinnúmero de beneficios apoyados y que al final no representa tanto tema económico, sino que tema de voluntades. Que eso lo hablamos con Andrea en el primer bloque, y claro, queda esa sensación en la mente, incluso de que no somos trabajadores, que no estamos del lado de la empresa, que todas estas sumas de cosas son súper caras y que también uno piensa agregado a las pymes, claro, son impracticables para muchas de ellas porque les va a significar un gasto adicional que a lo mejor no tienen. Y tanto la Andrea como tú ya nos han dicho en este poquito rato que hemos estado hablando que no son necesariamente cosas que afectan demasiado a la economía de una empresa. Claro. Si podemos desarrollar un poquito más ese tema que es interesante. Yo creo que lo más importante ahora
realidad que es que uno quiere tiempo libre con la familia y ese tiempo libre se puede dar en forma ordenada. Nosotros tenemos un sistema de Lipipuntos que lo tenemos hace varios años, que bajo también la mirada que tuvimos de otra empresa. Nosotros lo copiamos en otra empresa que fue una empresa de la Fundación Telefónica, que ellos nos otorgaron. Yo creo que es muy importante poder entre las empresas compartir hacer esta experiencia, claro. Colaboración. Y nosotros lo adaptamos a nuestra realidad y tenemos, por ejemplo, ahí el tema de tiempo libre que se ordena, se toma y cada trabajador puede disponer de ir a buscar al niño al colegio en su primer día de clase, estar presente en las actividades y no solamente pensando también en aquellos trabajadores que tienen hijos, sino que también pensando en aquellos trabajadores que quizás su familia directa son sus padres o tienen otra realidad también para que puedan contar con ese tiempo libre. Y esos puntos, para poder entender la lógica, ¿son base para todo o se van también consiguiendo en base a objetivos logrados? Sí, ¿Cómo funciona eso? Una carga masiva que se hace una vez al año del Lipipunto, donde todos disponen con la misma cantidad de días libres y se van adicionando en medida que la persona puede ser reconocida. En la medida que la persona se destaca en algún proyecto puntual, puede ir sumando Lipipuntos y así puede tener mayor cantidad de tiempo libre. Ya, y ante situaciones, porque lo hablábamos con la Andrea al principio, situaciones que son más complejas, enfermedades que son quizás más largas y todo eso, ahí esos puntos son también un poco flexibles. O sea, una persona que requiere de un apoyo especial, ahí no es que se acabaron los puntos y que ahí se acabó un beneficio todo, ¿no? extra, porque la verdad es que los Lipipuntos siempre ha sido el tema de que la persona los pueda disfrutar con la familia. No si tiene que ir al banco, no si tiene que hacer algún tipo de trámite, no son para eso los Lipipuntos. Claro. En el caso de que lamentablemente haya un familiar que requiere más tiempo y permiso, se entrega la posibilidad de permisos adicionales para que pueda acompañar a su hijo en una hospitalización o un tratamiento más complejo, y eso siempre se pacta. Tenemos, gracias a Dios, esa flexibilidad de poder tener no solamente el apoyo de la jefatura, sino que del equipo directo del trabajador, que ellos mismos se coordinan y pueden suplir esa ausencia del trabajador. Mira, nos escriben nuestros amigos que están viéndonos a través del streaming, escuchando también a través de la antena. Carolina Campillay dice: soy mamá de 3 hijas, quiero agradecer las iniciativas en apoyo a las madres trabajadoras. Desde las movilizaciones he tenido la necesidad de traer a una de mis hijas al trabajo, y eso es algo impagable hacia mi empleador. Claro, que dan las facilidades para poder recibir, para que a lo mejor puedan llegar a la pega, por ejemplo, un día que no tienen con quién quedarse o que a lo mejor las cosas son más complicadas. Trabajo mucho más tranquila sabiendo que mi hija está segura. Gracias totales, jefe, es lo que dice Carolina. Ya, el jefe de Carolina entonces le damos una estrellita aquí en la manito de felicitaciones. Daniel González nos dice: hablando de calidad de vida, ¿qué ocurre con las mujeres que tienen o que van a tener un hijo y que no pueden encontrar trabajo por esta situación? Eso también se da muchas veces en las empresas, o las mujeres que están en un periodo en que hay más probabilidad de que puedan quedar esperando guagua, les cueste y que hagan un sesgo por eso. ¿Cómo presumo que ustedes no tienen eso, pero cómo se maneja y cómo lo observas tú siendo un observatorio de ese tipo de situaciones? Mi empresa, yo diría que es pionera en muchas cosas, y uno de nuestros valores es que obviamente podamos tener una igualdad en términos de género, independiente de una trabajadora que esté en crianza o esté embarazada. Si una persona realmente califica para el cargo y tiene las competencias adecuadas, no se hace diferencia en ese sentido. Está perfecto eso, y eso bien vale la pena también conocerlo y que sea un ejemplo para otras que no lo hacen. Vladimir, en el caso de ustedes ahí en DAFA, que son una empresa más pequeñita, que tienen pocos trabajadores, ¿cómo se da la conversación y el diálogo de ida y vuelta? Uno presume que es mucho más directo que en Lipigas, que va de la mano de los sindicatos, que ahí se agrupan a todos los trabajadores. ¿Cómo se dan esas dinámicas de conversación para establecer estos acuerdos y para poder tomar las decisiones de cómo poder abordar, por ejemplo, la primera infancia o el momento del nacimiento del hijo de alguno de tus trabajadores? Justamente totalmente directo. Ellos van directo a la oficina, conversan conmigo, conversan con quien quiera, siempre la puerta está abierta. Y además que nos gusta hacer actividades, nos reunimos entre todos, cuando podemos hacer un asado, hacemos un asado, siempre se generan... O sea, hay un tema de clima que va más allá de estos apoyos. O sea, justamente, en el fondo DAFA es como una gran familia también, queremos ser como una extensión de su propia familia. Esa es la idea, que sea que exista fidelidad entre el trabajador y el empleador, y también nosotros tenemos que tener el compromiso para que con su familia también se fortalezcan esos lazos. ¿Por qué toma la decisión de hacerlo así? Porque convengamos que no todas las empresas son así, no todos los empresarios son así, no todos los que toman decisiones son así. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuál es el motor a que tomes la decisión de hacerlo de esta manera?
La idea nace espontáneamente. De repente nos damos cuenta, ni siquiera lo podría fechar bien cuando ocurre esto. Llega un trabajador, necesita un día libre porque su hijo se enfermó. En el momento de pagar la liquidación de sueldo, uno ve, ¿por qué faltó este día? Tenía el trabajador enfermo, dice, y descontarle y castigarlo más encima. Tenía el trabajador enfermo y además pegarle en el bolsillo. Justamente, claro. Entonces es como que se ve injusto. Entonces de ahí nace sola la idea de no descontar días por esto. El sentido común ahí. Justamente, es como sentido común, el darse cuenta que es injusto en este caso descontarle, además que ya está pasando por un mal momento. Y además que un trabajador que está tranquilo, que está feliz, produce más. Y eso es lo que nos fuimos dando cuenta después también con el tiempo, que esta buena práctica resulta también beneficioso para la empresa, no solamente para el trabajador. Eso parece que es un hecho, Marcela, que sí. Todo este tipo de políticas terminan además generando un compromiso mayor y eso hace que la producción o el desarrollo del trabajo sea, al estar en un ambiente que es un poquito más contenido y que es un poquito más cálido, beneficia directamente en los resultados, ¿no? Así es. Nosotros tenemos realmente un sentido de pertenencia y compromiso a nuestros trabajadores que a toda prueba. Ahora, hace poco, con todo el tema del estallido social, nuestros trabajadores, como sea, llegaban a trabajar y había un compromiso de parte de ellos. Tenemos baja también tasa en lo que es licencia médica, un muy buen clima laboral que se traduce de estar dentro de las mejores empresas para trabajar por el Great Place to Work. Y la verdad es que son un montón de frutos que hemos sembrado todos para poder cosechar y ha sido un tema no menor. Sabemos que un buen clima aumenta la productividad, también lleva a que el trabajador tenga un compromiso. Para muchos de nuestros trabajadores, sobre todo de la parte operativa, Lipigas es su principal red de apoyo. Su principal red de apoyo, su principal red información, asesoría en términos legales, en términos de familia, en términos psicológicos, y ahí nosotros no tenemos que dejar de mirar que tenemos un rol social en ese sentido. Entonces es increíble también cómo la empresa, al otorgar todos estos beneficios, sabe que va a tener de vuelta trabajadores más contentos, más comprometidos y más productivos. Hablábamos de UPI en el primer bloque, nos contó Andrea de cómo lograron armar, cómo se instituyeron, cómo se fueron sumando. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cómo llegan a ser forma parte de esta red, de esta agrupación de distintas empresas que están justamente por las buenas prácticas, sobre todo en temas de primera infancia? Nos interesa siempre participar en todas las invitaciones que nos hacen con el tema de calidad de vida y de beneficios. Y en una de estas invitaciones que tuvimos a comienzo de este año, UPI nos invitó a participar, a contar nuestra experiencia fundamentalmente con un beneficio que es el de ayuda a necesidades especiales, que es por el que salimos en el catálogo, que es un beneficio bastante innovador. Y ahí hemos seguido participando con UPI en todo lo que nos han solicitado y nos interesa también porque nos permite compartir con las demás empresas todas las prácticas. Vladimir, en el caso tuyo, ¿cómo se da esta instancia de poder sumarse, de poder integrarse al catálogo de UPI que termina siendo tan relevante como ejemplo para otras empresas? Justamente en el momento de que se estaba generando este catálogo, yo me enteré por redes sociales y me pareció interesante conocer nuevas prácticas de otras empresas para ver si se pueden aplicar a nuestro tipo de empresa. Y generamos contacto y justamente me di cuenta que tenían la necesidad de tener y que participaran empresas que fueran pymes, que fueran más pequeñas, porque como partiste diciendo, es más difícil encontrar buenas prácticas en las empresas pequeñas. Claro, sobre todo porque se plantea eso que tú ya lo desmitificaste un poquitito, de que quizás es muy caro, que quizás resulta complicado. ¿Qué es lo que les recomendarían a ustedes? Hay mucha gente que nos está escuchando, hay mucha gente que nos está viendo también a través de nuestro streaming, de nuestro Facebook Live. ¿Cómo recomendarían abordar este tema? Y en tanto la experiencia, pensando que hay muchas que no lo hacen, para muchos que es un tema que sigue siendo invisible, que el jefe sigue siendo la caricatura del ogro que está y que dice todo que no y que está casi como el señor Sañartu, que yo creo que esa es como la caricatura del jefe justamente, que si se demora un segundo en llegar exige o reta y todo eso, o que no permite muchos espacios. ¿Qué consejos le darían justamente a los señores Sañartus que nos están escuchando? Yo creo que lo primero es sensibilizarlo en el término de la importancia de estas prácticas,
Y cualquier tipo, ya partiendo de eso, cualquier tipo de estas prácticas tiene que venir siempre de la gerencia para que en el fondo esto pueda ir permeando a todos los niveles y en el fondo haya una conciencia de la necesidad de preocuparse el tema familia, el tema crianza. Y por otro lado, yo creo que es muy importante no dejar nunca de escuchar a los trabajadores. Yo creo que son ellos los que en el fondo van marcando las pautas de qué se puede hacer, qué no. Ellos conocen su realidad, ellos saben muchas veces cómo organizarse, ellos saben muchas veces qué es lo que le da más sentido y qué beneficio, que no sea un tema de imponer beneficios, de imponer prácticas, sino de hacerlas en conjunto con los trabajadores. Claro, porque eso, además uno piensa que imponerla a lo mejor puede ser beneficioso, pero siempre va a sonar como un poco frío. Si tú estableces el lazo y lo integras, ya sea a través del sindicato, o a través de conversaciones directas, o en tanto la experiencia que muchos de estos papás puedan haber tenido pensando en la primera infancia, puede ser también un aporte para justamente mantener un buen clima dentro de la organización, ¿no? Así es. Y en el caso tuyo, Vladimir, ¿cómo... ¿qué es lo que le dirías tú a quienes están en situaciones similares, quienes son pymes hoy por hoy? Sabemos que las pymes en este momento están súper golpeadas, no ha sido fácil el fin de año. ¿Cómo observarías y qué les dirías tú a ellos? Sí, principalmente que no tengan miedo, que se atrevan, que se dan cuenta que cuando comiencen a generar buenas prácticas y lazos con los trabajadores, esto va a mejorar. Va a mejorar el clima laboral, va a mejorar la producción, va a mejorar el compromiso de los trabajadores con la empresa y solamente que se atrevan, no tengan miedo. Eso es, en el fondo es el miedo que se puedan aprovechar los trabajadores del beneficio y no es así, no se aprovechan. Lo único que hay que tener es ser valiente y ir nomás a probar. No, y a propósito de eso, es un buen tema, mira, que nos queda súper poquito, pero el buen tema ese que aporta, que claro, la visión que puede tener muchas veces esta caricatura que hacemos de Sañartu, es como, se van a aprovechar, yo les voy a dar la mano y me van a tomar el codo, entonces se van a tomar todos los días y va a venir como que se le ha enfermado la guagua todo el invierno y se le ha muerto la suegra 4 veces y van a inventar cosas y van a meter chivas para poder obtener días. Yo presumo, y aquí los invito a los dos a hacer alguna reflexión al respecto, que el mismo hecho de conocer a los trabajadores, quizás para ti Vlad es un poquito más simple que para Marcela, porque son muchos más, pero de conocer y de saber los problemas, de escuchar un poquitito, es lo que abre justamente la ventana a que no ocurra eso, y poder detectar también a tiempo a quienes eventualmente puedan ser un poquito, llevando a la misma caricatura, un poco canitro. Claro. Justamente. Sí, yo creo que es importante la cercanía que uno tiene con los trabajadores. O sea, yo te doy un ejemplo que sabemos los trabajadores que tenemos. Hace muy poco, ya 2 años, pero en el fondo con todo este tema social, implementamos con mayor fuerza el tema del teletrabajo. Que es súper importante para esto también. Sí, que en el fondo el Lipi Home. Que en el fondo nos dimos cuenta que más que tener indicadores claros de saber si el trabajador está o no trabajando, confiamos en ello, confiamos en que muchas veces para ellos va a ser más fructífero trabajar desde la casa, que no van a tener esas largas travesías en movilización y que apagando su computador ya están disponibles para estar con su familia. Y eso ha resultado un éxito, los mismos trabajadores lo cuidan. Y cada vez que hay cosas que ellos mismos valoren, ellos mismos cuidan y responden como debe ser. Claro, no es que se queden en la casa sacando la vuelta, se conectan efectivamente. Todo lo contrario. Para ustedes eso es el teletrabajo un poco más complejo. Se podría aplicar en personales muy puntuales. Claro, cosas más administrativas. Justamente, los temas más administrativos, y sí se aplica. Si también lo pueden aplicar, ¿sí? Sí, si una persona dice, no voy a trabajar desde mi hogar porque tengo algún problema, si él trabaja en temas administrativos, un computador, tiene la posibilidad de hacerlo, no hay ningún problema. Claro, porque la pega de ustedes es mucho más ejecutiva. O sea, sí, se hace más en terreno. Exactamente. Nosotros tenemos algunos cargos también, porque también tenemos trabajadores que están en la operación y no es posible. No es posible. Sí, obviamente que tienen muchos más con cargos de administración, cargos más ejecutivos, eso. Ha sido súper interesante y súper enriquecedor conocer las historias de ustedes. Marcela Vera representando a Lipigas, Vladimir Flores, que está en nombre de DAFA, acá en nuestro programa a propósito de estas experiencias súper exitosas sobre conciliación entre trabajo y crianza. Gracias por venir a vernos y contarnos esta experiencia. Gracias por la invitación. Ya, nos vamos contentos, Natalia, porque fue un buen capítulo y aprendimos, no solamente aprendimos, sino que también escuchamos algunas experiencias. Hay invitaciones que hacer para los próximos días.
Sí, Sebastián, antes de terminar, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones o sus preguntas al correo creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo, y si deseas volver a escuchar este programa o las versiones anteriores, también lo puedes hacer a través del minisitio del programa en cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo, crececontigo.gov.cl. Ahí están hechas las invitaciones y los quiero invitar para el próximo jueves, porque volvemos, tenemos semana especial, tenemos otro capítulo más, tenemos doble programa en la previa de la Navidad. Vamos a estar hablando de temas muy pero muy interesantes el próximo día jueves, así que conéctense con nosotros. Vamos a estar hablando de los andadores. Hoy fijo que el viejo Pascuero una vez se entusiasma con un andador. No sabemos si es tan buena idea, así que ojo, atento, que va a ser muy interesante lo que hablaremos el próximo día jueves a esta misma hora aquí en Cooperativa. Gracias por venir a vernos. Chao, Natalia, que esté muy bien. Chao, esto gracias. fue Creciendo Juntos en Cooperativa.